estamos. Entonces, de discriminación de precios, ejercicio 4 de la guía B. Nos dicen que Rail Town es el único restaurante de sushi del barrio Providencia. El costo marginal estimado por unidad de rol de sushi es de 10 centavos. Y nos dicen que lo escribamos de la forma 0,1. No hay ningún costo fijo y se enfrenta una demanda que tiene una ocasión Q igual 20 menos 10P, donde Q es el número de roles de sushi, P es el precio en dólares por rol. Esta demanda refleja las preferencias de un cliente promedio que ingresa al restaurante. Entonces, alternativa A. Nos pregunta si es que no tengo posibilidades de discriminar entre los clientes, o sea, básicamente lo único que veo es esta ecuación de la demanda. ¿Cuál sería el precio y cantidad a producir si el restaurante desea maximizar su utilidad? Cuando me dicen que no puedo discriminar, entonces me estoy enfrentando a un problema de monopolio clásico, ¿sí? A un problema, lo voy a escribir aquí, va a ser un monopolio clásico. ¿Y cuál es la condición que se tiene que cumplir cuando yo resuelvo un monopolio como el más clásico de todos? Que no hay ninguna discriminación de precios ni nada, ¿se acuerdan? Ingreso marginal igual al costo marginal. Exactamente, entonces lo único que tengo que hacer en el inciso A es hacer ingreso marginal igual costo marginal. El ingreso marginal vamos a tener que calcularlo porque en este caso solo nos dicen Q igual 20 menos 10P. Y nosotros sabemos que el ingreso se calcula como P por Q. Entonces, en este caso, aquí lo que voy a hacer es despejar P. P nos va a dar 2 menos Q partido en 10, si no me equivoco, despejando. Entonces, el ingreso va a ser lo mismo que decir 2 menos Q partido en 10, que es el precio, por Q. Y el ingreso marginal va a ser, sabemos que es la derivada del ingreso respecto de Q. Entonces el ingreso marginal en este caso nos va a quedar 2 menos Q dividido en 5. Como siempre el ingreso marginal nos queda siempre, este va a ser el mismo factor y el que acompaña al Q me va a quedar el doble. ¿Ya? Si no es que no se habían dado cuenta antes, siempre pasa lo mismo, siempre el que está solito me queda el mismo valor y el que acompaña al Q me va a quedar el doble. Y eso es porque es la derivada finalmente. Cuando yo multiplico por Q, me queda el Q cuadrado siempre y cuando derivo me va a quedar el doble de Q. Entonces ahora solo tengo que ocupar la condición porque en el enunciado ya me decían desde antes que el costo marginal es de 0,1. Por lo tanto me queda 2 menos Q partido en 5 igual a, le voy a poner 1 partido en 10 para que sea todo en fracción. Entonces, si queremos despejar el Q para ver cuánto es lo que va a producir el monopolista al mercado, nos queda 2 menos 1 partido en 10 por 5. Eso implica que Q es igual a 9,5. Y de aquí podemos entonces obtener el precio. Sabemos que la función de precio la tenemos aquí. Entonces voy a hacer, esto implica que P de un Q 9,5 va a ser igual a 2 menos 9,5 partido en 10. Que eso es lo mismo que 1,05. Entonces ya encontramos cuánto es el Q de equilibrio y el P de equilibrio en la alternativa A, que es un monopolio común. Ahí también nos preguntan cuáles serían las utilidades. Las utilidades de un monopolista, bueno, y de una empresa siempre se calculan como el precio, que sería 1,05 por la cantidad que estoy vendiendo, que es 9,5, menos los costos totales. Y yo sé que me cuesta cada unidad 0,1, entonces me queda 0,1 por la cantidad que vendo, que son 9,5. Y eso me da entonces 9,025. Y ahí ya tengo entonces la respuesta de la 1, que era súper fácil y cortita. Vamos con la B.
Ahora dice que el productor decide probar un esquema de tenedor libre, que se traduce en cobrar solo un cargo fijo cuando dentro del restaurante y permitir que los clientes puedan comer tanto sushi como deseen sin ningún cargo adicional. Esta parte es importante. Entonces, si es que voy a cobrar de esta forma, ¿cuál es la tarifa óptima que cobrará? ¿Cuánto va a consumir cada cliente? ¿Y cuál será la utilidad que va a recibir el productor? Vamos con la B. Una vez hicimos un ejercicio similar en otra materia, creo que fue en la materia micro, cuando veíamos las preferencias por ver películas y nos entregaban varias opciones. Aquí vamos a hacer algo similar. Si no me van a cobrar por cada película que veo, entonces, si es que no me cobran por cada película que veo, eso el consumidor lo podría ver como que el precio es igual a cero, ¿sí? El precio por unidad es igual a cero. Por lo tanto, si yo tomo la función del precio, que era, o la función de la demanda, que es la misma, 20 menos 10p, entonces básicamente lo que me dicen es que una persona, si es que yo no le cobrara por comer sushi, la máxima cantidad de sushi que comería sería 20 unidades, ¿cierto? Esto es en el caso de que no me cobren por cada pieza de sushi que voy a comer. Comería máximo 20. Entonces, bueno, ahí respondemos esta pregunta de acá de aquí. ¿Cuánto consumirá el cliente? Sin embargo, yo no le voy a cobrar gratis por completo. Lo que yo voy a hacer es cobrar una tarifa fija, ¿sí? Y la tarifa fija que yo voy a cobrar, o sea, cuánto es lo que yo cobraría como monopolio, es justamente su disposición a pagar por el sushi. ¿Ya? Yo voy a cobrar entonces, y esto lo podemos ver de manera gráfica y va a ser mucho más fácil. Si es que se percibe como si ya no estuviese cobrando, eso significa que su excedente, o sea, hoy en día la felicidad del cliente por comer 20 piezas de sushi, la podemos representar gráficamente como este es 20, este también es 20, ¿o no? Sí. Entonces, la felicidad por comer sushi va a ser básicamente que yo no le estoy cobrando nada. Entonces, él como cliente está ganando todo esto, el excedente. Esto sin contar la tarifa fija que yo le voy a comprar. La idea es que yo calcule cuánto es la tarifa fija que le voy a comprar, o sea, que le voy a cobrar, en base a, de cierta forma, la felicidad que obtiene el cliente por comer estas 20 unidades. Entonces, el excedente del consumidor, a ver, creo que este es 2, me equivoqué, es 2, no 20. Sí, es 2. Sí, Sí, eso. sorry. Sí. Ahí sí. Entonces, el excedente es 20 por 2 y dividido en 2, que sería toda el área naranja. Entonces, esta es como lo que valora o lo que gana el cliente por comer 20 piezas de sushi a un costo cero. Por lo tanto, yo como monopolista sé que la disposición a pagar va a ser justamente de 20, entonces esto es lo que yo le cobraré, lo que cobraré fijo. ¿Sí? Entonces ese es el cobro que yo le voy a hacer a cualquier persona que entre a mi restaurante sabiendo que es su disposición a pagar máxima. Vamos ahora con la C. Ah, y me preguntan, y me faltó, ¿cuál será la utilidad que recibe? Entonces, mi utilidad como monopolista va a ser el precio que van a pagar, o sea, no, mi utilidad, perdón, va a ser lo que yo les voy a cobrar, que va a ser directamente 20, porque recordemos que ahora ya no voy a cobrar por cada pieza de sushi, sino que solamente voy a cobrar una entrada, menos los costos que yo voy a tener por vender esas 20 piezas de sushi que yo sé que la persona se va a comer. O sea, si le cobré 20 pesos o 20.000, 20 dólares, entonces sí se va a comer las 20 piezas de sushi porque tiene esa disposición. Entonces el costo de cada pieza es 0,1 y va a comer 20. Por lo tanto, mi utilidad final va a ser de 18.
que si se dan cuenta es mucho más alta que la opción anterior, cuando yo cobraba solo el precio del monopolista. Vamos con la C. Ya. Ahora se decide, Ahora se decide aplicar una tarifa en dos partes, ¿ya? Es decir, vamos a tener una parte fija y una parte variable, por cada unidad que coma de subsidio. ¿Cuál sería el cargo fijo y cuál sería el cargo variable que maximiza las utilidades de orientador? ¿Y cuál será la utilidad? Entonces, en este caso tienen que tener súper claro que las tarifas, cuando tengo una tarifa variable más una fija, siempre vamos a seguir la misma estructura. ¿Recuerdan cuánto es lo que yo cobro de tarifa variable? Siempre que voy a cobrar en dos partes, la tarifa variable... ¿Costo marginal? Exactamente, es equivalente al costo marginal, súper. ¿Y la tarifa fija a qué equivale? ¿Cuánto es lo que yo voy a cobrar? Al excedente. Exacto, súper. Entonces, excedente, ¿sí? Entonces, siempre las tarifas compuestas en dos partes se construyen de la misma forma. Entonces, ¿cuánto va a ser el monto variable que yo voy a cobrar? Era el de arriba, el que 0,1. estaba arriba. No, Sí, 0,1, que es igual al costo marginal. Y voy a tener que calcular cuánto es el excedente del consumidor si es que yo cobrara ese costo marginal. Que, bueno, de hecho lo podemos ver de... No, igual lo voy a dibujar de nuevo. Ahí. ¿No habría que poner como el costo va a ese precio en la ecuación de la demanda para sacar la cantidad o no? Sí, bueno, de hecho podemos no dibujarlo, pero calculémoslo así si quieres. Entonces sabemos No, que... sí, dale, para que quede como... Bueno, lo voy a hacer de las dos formas. En todo caso, lo que estamos buscando es que el precio está siendo igual al costo marginal y quiero saber cuánto es el excedente del consumidor cuando el precio es igual al costo marginal, que es el caso que estamos viendo. Entonces sabemos que el precio es 2 menos Q dividido en 10 y el costo marginal es 1 dividido en 10. Por lo tanto, si despejamos Q, me queda 20 menos Q igual a 1. Y eso significa que Q es igual a 19. ¿Sí? Sí. Super. Y entonces el excedente del consumidor, bueno, y el precio que se va, no es necesario, creo que calcular el precio. Entonces, finalmente me queda que el excedente, si es que yo cobro 1 partido en 10, y yo sé que la intersección del precio con el costo marginal es de 19, ahí sí. Entonces basta con que yo calcule el excedente, que me va a quedar 20 menos 0,1 por 19, y todo esto dividido en 2 porque Es 2. exacto. Entonces tengo que, ese va a ser el excedente del consumidor, que es, No, el 20 creo que es 2. sí, sorry. ¿Este? Sí, creo que sí. 2. ¿Por qué 2? Sorry. Porque arriba lo calculaste y dijiste, oh, verdad que era 2. Que era 10 más arriba. Ya. Sí, No, espera. más arriba, más arriba. Ahí. Sí, donde dice Q es igual a 20 menos 10p. Si Q es igual a 0, el 10p pasa al otro lado Ah, y me queda P igual a 2. sí, tenéis toda la razón. Igual a 2, sorry. Ahí sí. Este era el 2. Ahí sí. Y ese es el 2, sí. Sí, ya Sí. antes me había equivocado, sorry. Para que No, quede la... tranqui, sí. Es un número, ¿no? Ya, ahí está. Este es 2. Ahora sí.
Entonces el excedente del consumidor, bueno, de todas maneras no cambia, me queda que este va a ser el excedente. Entonces, si ese es el excedente del consumidor, yo eso es lo mismo que le voy a cobrar como una tarifa fija. Por lo tanto, si la tarifa variable es de 0,1, que es igual al costo marginal, entonces la tarifa fija va a ser exactamente 18,05. Lo único que me estaría faltando calcular es cuánto va a ser el excedente, o sea, cuánto van a ser las utilidades del monopolista en este menú de tarifas. Sabemos que va a ganar el costo fijo, que es 18,05. Además, va a ganar 0,1 por cada unidad que venda, y yo sé que cuando cobro 0,1, me van a cobrar, o sea, me van a comprar 19 unidades, pero además tengo el costo de estas mismas 19 unidades. O sea, básicamente este se anula. Por lo que me estaría quedando que lo que gano en este caso es de 18,05 por cobrar en tarifa de 2 partes. Y de hecho estoy ganando incluso un poquito más que cobrando solo la tarifa fija del excedente del consumidor. Ese sería este ejercicio. ¿Dudas? No, nada por acá por lo menos. Vale. Vamos entonces con el siguiente ejercicio, que este ejercicio es un clásico de clásicos. ¿Ya? Nos dicen, la fábrica de una firma monopólica se encuentra en la mitad del camino entre dos ciudades. Los costos de producción en dichas fábricas son cuadráticos y están definidos por esto de acá, pero además hay un costo de transporte que es $10 por cada unidad. Y nos dan las demandas. Ojo que voy al tiro entonces aquí a escribir que el costo total, sabemos que se va a traducir como la suma de el costo de producción que dice ahí, más el costo de transporte. Por lo tanto, el costo total va a ser, en este caso tenemos Q cuadrado dividido en 2, más, me dice que son $10 por unidad, o sea, 10 por Q. ¿Ya? Ya, entonces ahí nos dan las demandas de las dos ciudades. Nos dicen, suponga que el monopolista solo puede cobrar un precio único para ambas ciudades. Escriba el problema que resuelve el monopolista y calcule el precio de venta, cuánto vende en cada ciudad y su utilidad. Esta pregunta es súper buena y ojalá la hubiésemos resuelto antes de su prueba, a pesar de que es otra materia, porque muchos tenían malo como la construcción de las demandas agregadas. Entonces, en este caso sabemos que como estamos hablando de un único precio, eso significa que yo voy a tener que agregar el mercado para encontrar cuánto es mi precio óptimo. Por lo tanto, entonces, para encontrar el precio del mercado tenemos que agrupar la demanda. Paso 1, agrupar la demanda para ver cuánto es lo máximo que yo le puedo cobrar al mercado. Voy a agrupar la demanda. Y para agrupar la demanda hay ciertas cosas que vamos a tener que notar. Por ejemplo, voy a enfocarme en la ciudad 1. ¿Qué pueden ver? O sea, ¿hay algo que les llame la atención en este caso? Sabemos que Q es igual a 100 menos P1 partido en 2. Nos podemos dar cuenta de que la ciudad 1 solo va a comprar si es que el precio es menor que cierto número, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo hago Q igual 0, me doy cuenta que me queda P igual a 100 por 2, ¿cierto? Si es que yo hago Q igual 0. Eso significa que la máxima disposición a pagar de la gente que vive en la ciudad 1 es de 200. Por lo tanto, aquí voy a poner que P tiene que ser menor que 200. Si P es mayor que 200, reemplácenlo acá, nos van a dar unidades positivas. Es decir, que si yo cobro un precio como 300, en la ciudad 1 nadie me va a comprar. Y voy a hacer el mismo análisis con la ciudad 2. Voy a ver qué pasa. Ciudad 2.
Entonces, en este caso sabemos que sí o sí, la inecuación que ustedes pueden hacer es que yo sé que el Q siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces tomo esto, pongo que esto es mayor que 0, que de hecho es el mismo ejercicio que hicimos acá, básicamente. Sabemos que tiene que ser mayor que 0. Y entonces esto me va a quedar que P es menor que 75 por 4. Eso significa que el precio tiene que ser menor que 300. Si el precio fuera mayor que 300, pueden reemplazar de nuevo y nos van a dar unidades negativas, es decir, no están dispuestos a pagar en la ciudad 2 más que 300 por mi producto. Y ahora recién, y ya tengo los precios, que esto fue lo que les faltó a la mayoría en la prueba, recién ahora que tengo los precios, voy a poder verificar cuánto va a ser la demanda agregada. Porque yo sé que voy a tener sí o sí una función por trozos. O sea, voy a tener un público que me va a comprar siempre que el precio sea menor que 200 y voy a tener otro público que me va a comprar si yo tengo mi precio entre 200 y 300. ¿Sí? ¿Dudas con esta parte o está claro? Claro. Voy a poner esto un poquito más acá. P menor que 200 y aquí P menor que 300 menor que igual que 200. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que me compran en el tramo de arriba? A menos de 200. Ciudad 1. La ciudad 1 y la ciudad 2. Ah, sí. ¿Cierto? Entonces, básicamente arriba lo que tengo es el Q de la ciudad 1 más el Q de la ciudad 2. Mientras que abajo, entre 200 y 300, solo me van a comprar los de la ciudad 2. Entonces, ahora recién construyo la demanda agregada. Aquí voy a sumar literal los valores. Acá. Voy a llegar y sumarlos porque aparte sé que está despejado el Q, entonces cuando está despejado el Q es legal llegar y sumar. Me queda 100 más 75 son 175 menos 3 partido en 4. ¿Ya? Si suman estos dos, nos va a dar eso. Espérenme un segundito, chicos. A ver si seguimos. Tranqui. Ya. Entonces, entonces el Q, vamos a sacar entonces ahora sí la demanda para el segundo tramo, que son las personas que me compran a un precio entre 200 y 300, y esos son solo los de la ciudad 2, que tienen una ecuación de la demanda de 75 menos P2 dividido en 4. Ya. Y ahora ya tengo entonces agrupadas las demandas y lo que me están pidiendo es resolver el problema del monopolista, calcular el precio de venta y ver cuánto vende. Entonces, la idea y el paso siguiente que siempre vamos a realizar en estos ejercicios que estamos trabajando por ramas es que vamos a tener que sacar en algún momento cuánto es la inversa. Entonces, sacamos la ecuación inversa de la demanda. Que la representamos, sabemos que con una P. P va a ser igual. Entonces, sé que luego las funciones básicamente solamente las tengo que despejar, entonces esta parte es simple. Si es que yo despejo el precio de la ecuación 1 o de la rama 1, voy a llegar a 175 menos Q. No, perdón. Voy a llegar a, lo estaba despejando mal, 700 dividido en 3 menos 4Q partido en 3. Ahí sí. Mientras que en la rama de abajo me va a dar 300 menos 4Q. Entonces, lo único que nos estaría faltando definir en esta inversa de la demanda es cuánto van a ser los intervalos de Q. ¿Cómo podemos sacar los intervalos de Q? ¿A alguien se le ocurre?
igualando. ¿Ya? ¿Y qué vamos a igualar? Entonces aquí voy a poner... Los Q, van como las dos demandas. Y obteníamos como el punto donde había estado como el quiebre, ¿no? Ya, puede ser esa una opción, o, porque de hecho es viable, lo podemos hacer tal como hicimos esto de acá arriba, pero también tenemos que considerar que ya tenemos ciertos intervalos listos. Entonces, como yo sé que lo máximo que van a pagar es 200, lo que yo puedo hacer es ver cuánto me van a comprar si es que yo cobro 200, ¿cierto? Que eso es lo mínimo que me van a comprar. Ya, vale. ¿Sí? ¿Te captas? Sí. Ya, pues entonces lo mínimo que me van a comprar son cuando cobro 200 y ese mínimo es 25. Si es que reemplazan el 200 ahí, les va a dar entonces 25. Y lo máximo que me van a comprar es, ¿a qué precio? O sea, perdón, lo dije mal. Sí. ¿Cuánto es, si es que yo llego a cobrar 0, cuánto es lo que me van a comprar? 75. 175. Ah, la misma de arriba. Sí, pues ¿O la no? misma de arriba. Todavía estoy Ya. viendo solo el Ya, intervalo de arriba. ya, dale. Y ahora recién voy a ver el intervalo de abajo. Entonces, en el intervalo de abajo, veamos, ¿qué pasa cuando cobro 300? Que es el máximo que puedo cobrar. Me compran 0, ¿cierto? Cero, sí. Y si cobro 200, son 50, 25. 25. Sí, exactamente. Hay como que graficamos, en el gráfico sería como de derecha a izquierda en este caso. Claro, No. como lo fuimos construyendo, entre mayor precio, menos me compran, nos dio como medio al revés. Ya, sí. ¿Sí? Pero se entiende al final, No, esto lo sí. importante es que construyan bien los intervalos. Sí, lo veo. Entonces, el siguiente paso, y es el paso más importante ahora, es verificar con qué gente me voy a quedar, porque el ejercicio nos decía que solo podemos cobrar un precio, pero en este caso yo tengo fragmentado el mercado en dos partes, entonces tengo que escoger con qué parte del mercado deseo quedarme. ¿Ya? Para hacer eso vamos a resolver el problema del monopolista, si es que estuviera aquí, si es que trabaja en este mercado o si es que trabaja en este mercado y vamos a ver qué le conviene. Entonces, vamos con opción 1. Voy a ponerle mercado 1. Sabemos que el mercado 1 está compuesto tanto por la ciudad 1 como por la ciudad 2. Aquí le voy a poner M1 y este va a ser la opción de mercado 2. Y el monopolista tiene que elegir cuál va a abarcar. Entonces, en el caso 1, el problema del monopolista sería, y lo vamos a plantear completo, también podemos hacer ingreso marginal igual costo marginal, pero para que este ejercicio se entienda mejor, voy a hacerlo con las condiciones de primer orden y todo eso. Entonces, me quedaría 700 partido en 3 menos 4Q, que es el precio. Todo esto por Q, menos los costos totales que sabíamos que eran por enunciado, Q cuadrado partido en 2, más 10Q. Sí, estos eran los costos totales. Y aquí voy a dejar un asterisco que igual lo pueden resolver si quieren haciendo ingreso marginal igual costo marginal. También les va a resultar. ¿Ya? Sacamos entonces la condición de primer orden. Si es que yo derivo esto, me va a dar 700 dividido en 3, menos 8Q dividido en 3, menos Q, menos 10, igual a 0. De aquí podemos ya despejar los Q. Me queda menos 8Q partido en 3, menos 3Q, igual a 10. De hecho, sí, ya lo voy a dejar así. 10 menos 700 partido en 3. Despejando Q, llegamos a, en este caso, que Q vale 60,9. Ya la tenía calculada, he hecho ese cálculo para no demorarnos tanto. Y si esto lo reemplazo en la función del precio, es decir, hacemos P de 60,9
nos va a dar 700 dividido en 3 menos 4 por 60,9 dividido en 3, lo que nos da 152,1. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que yo estoy trabajando en el intervalo de arriba, ¿cierto? Decidí trabajar mientras en este intervalo para ver cuál es mejor. Y por ende, esta cantidad de equilibrio debiese pertenecer al intervalo de arriba, ¿cierto? Porque al final en ese mercado estoy trabajando. Entonces, lo primero que verificamos es si Q pertenece al intervalo. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Y en este caso vemos que sí, el 60,9 queda justo en medio de este intervalo. Y tenemos que hacer la misma verificación con el precio. Ahora nos preguntamos si es que este precio está dentro del mercado que yo estoy verificando, y efectivamente en el mercado de arriba me sirve porque el precio es menor a 200. ¿Sí? Entonces podemos decir que esta opción es válida. ¿Por qué es válida? Porque se cumple que para este conjunto de mercados, tanto el precio como el Q están aceptados dentro de este mercado. ¿Sí? Entonces podemos hacer lo mismo con la opción 2, que sería quedarnos solamente con M2. Aquí vamos a escribir 2, mercado 2. En este caso vamos a calcular pi. Sabemos que la función de precio es 300 menos 4Q. 300 menos 4Q por Q, P por Q, menos los costos totales, que sabemos que eran Q cuadrado dividido en 2 más 10Q. Sacamos entonces la condición de primer orden. Nos queda 300 menos 8Q menos Q menos 10 igual a 0. Podemos despejar Q. Y este no lo tenía calculado, así que déjenme calcularlo en un segundo. Creo que en este Q da 32,2, si no me equivoco. Entonces, verificamos si es que para el mercado 2, efectivamente, vender 32,2 es factible. Y miramos arriba, mercado 2, y ya nos damos cuenta de que no va a ser una opción. Porque estamos paradas en el intervalo de abajo y nos dicen que lo óptimo a vender en el intervalo de abajo es 32. Mientras que este mercado solo me acepta entre 0 y 25. Por ende, esta opción no es factible. Entonces, ¿con qué mercado voy a trabajar? Solo con el mercado 1, que es el mercado factible. ¿Qué pasa si es que los dos mercados hubiesen sido factibles? ¿Con cuál me quedo? ¿Qué mayor ingreso? Exactamente. Calculo las utilidades para los dos casos y voy a trabajar en el que me dé mayor utilidad. En esta pregunta me decían también que tengo que calcular las utilidades totales. O sea, ya tenemos cuánto voy a vender y a qué ciudades voy a vender. Voy a vender a la ciudad 1 y a la ciudad 2 a un precio único de 152,1, y mis utilidades van a ser entonces, ¿sí? Va a ser igual a el precio total, que es 152,1, por la cantidad, este es el pi utilidades del mercado 1. Menos, y tengo que calcular entonces los costos totales, que eran
Q cuadrado partido en 2 más 10 por Q, que es 60,9. Y este sí lo tenía calculado. Eso nos da entonces que la utilidad va a ser 6.799. ¿Sí? Pero también nos piden que seamos concretos en términos de cuánto voy a vender exactamente a cada ciudad, que esto también les faltó en la prueba, que igual lo preguntaba más o menos similar. Calcule el precio de venta a cada ciudad. Entonces, yo sé que el precio, o sea, cuánto voy a vender a cada ciudad va a depender del precio. Y el precio está fijo en 152,1. P es igual a 152,1. Entonces, basta con que yo tome cuántas son las funciones de precio, que las tengo acá, y reemplace el precio para ver entonces cuánto voy a vender. El primer asiento, acá, sabemos que Q1 es igual a 175 menos 3 por 152,1, que era donde se reemplaza el precio, dividido en 4, mientras que Q2 va a ser igual a la función de Q2, que era 70, perdón. No, esta no es la de Q1, esta es la del mercado 1. 100 menos, ahí está. 100 menos 152,1, ahora sí, dividido en 2, mientras que la del comercio 2, o sea, la de la ciudad 2, es 75 menos 152,1, dividido en 4. Y estos van a ser entonces la cantidad que voy a vender a cada uno. En este caso, la cantidad que vendo a la ciudad 1, la cantidad que destino son 64 unidades, y a la ciudad 2 le voy a destinar 36,9 unidades. Esas son sus respectivas disposiciones a pagar, dado el precio que yo voy a cobrar. Una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, la prueba, si es que, no sé, si salen autos, tengo que poner con coma, digamos, o pueden ser, tengo que poner el número entero o puede ser en coma. Mira, los resultados, déjalos expresados así, tal cual como están. Y Ya. si quieres, y en la interpretación serían entonces 37 autos, por ejemplo. Ya. 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 Entonces, vamos con la B. A ver si alcanzamos a hacerla. Creo que alcanzamos a hacerla si la hago muy rápido. Entonces, me están diciendo que ahora puedo discriminar geográficamente. O sea, voy a cobrar un precio a la gente de la ciudad 1 y un precio a la gente de la ciudad 2. ¿Ya? ¿Y cómo voy a hacer eso? Voy a escribir nuevamente el problema de maximización. Voy a hacer la B. Voy a escribir nuevamente el problema de maximización, pero... dame un segundo. ¿Por separado, no? No, voy a escribir un solo gran problema de maximización. Entonces, por ejemplo, en este caso yo sé que el pi del monopolio va a ser igual a 200 menos, y aquí, de hecho, voy a escribirlo como bien grande, que tenía la función completa, me di el tiempo de escribir la función completa. Ahí está. Voy a recibir 200 menos 2Q1 por Q1, o sea, eso es el precio de Q1 por la cantidad Q1, más 300 menos 4Q2 por Q2, y esto menos los costos totales, que los costos totales van a ser lo que produzca de Q1 y Q2, todo esto al cuadrado, partido en 2, más 10 por Q1 más Q2. Entonces, actualmente esa va a ser la función del monopolista. ¿Sí? Cuando sabe que voy a cobrar precios diferentes a cada uno. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Vamos a tener que encontrar una condición de primer orden 1, que va a ser tomar el pi y derivarlo respecto de Q,
Y voy a tener que encontrar una condición de primer orden 2, que va a ser tomar el pi y derivarlo respecto de Q2. Entonces, la primera condición la condición de primer orden respecto de Q1 me queda 200, menos 4Q1, menos Q1, menos Q2, menos 10, igual a 0, lo que implica Q1 igual 190 menos Q2 dividido en 5. Y aquí hago lo mismo, ahora derivo todo, pero respecto de Q2, que me queda 300 menos 8Q2 menos Q1 menos Q2 menos 10 igual a 0, que es Q2 igual a 290 menos Q1 dividido en 9. Entonces ya básicamente tengo listo el ejercicio porque tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces basta con que yo despeje una, o en este caso puedo meter, por ejemplo, Q1 en Q2, y voy a encontrar cuánto vale cada uno. Entonces vamos a insertar o reemplazar Q1 en Q2. Y si hacemos eso, entonces vamos a obtener Q1 igual 32,3. Este es un sistema de ecuaciones simple y Q2 igual 28,6. Entonces, si en la ciudad 1 vendo 32, entonces para la ciudad 1, esto implica que el precio va a ser igual a 200. Esta es la función de precio, que ya la habíamos calculado, por 2Q, que en este caso sería 32,3. Eso significa que en la ciudad 1 voy a cobrar un precio 135,4. Y hago lo mismo entonces para la ciudad 2, que su función de precios era esta de aquí, 300 menos 4Q. Entonces me queda que el precio va a ser igual a 300 menos 4 por 28,6, que es igual a 185,6. ¿Dudas? Si se dan cuenta, era mucho más fácil de lo que uno pensaba después de ver esta función del monopolio. Nada por acá, por lo menos. ¿No? No, sí se entiende, sí. Esa sería entonces la ayudanteada de hoy día, chicos. Cualquier cosa saben que me pueden escribir. Voy a tratar de subirles el desarrollo de la alternativa C. Igual es súper largo, por eso no lo hicimos ahora, no alcanzamos a hacerlo, pero lo tengo grabado, así que se los puedo subir. Ya, gracias.